dar un poco de perspectiva de género. Es un tema que, bueno, se habla mucho ahora de él y bueno, vamos a hablar cómo es que hemos ido nosotros aprendiendo toda esta situación de la perspectiva de género. Vamos a revisar un poquito un esquema muy tradicionalista de cómo fuimos educados. Algo que es muy importante, si hay dudas, por favor, alcen su manita, no se queden con ellas. La intención es que interactuemos, ¿no? Es nuestra primera plática presencial. Los semestres anteriores hemos estado dando pláticas en Zoom y bueno, ahora es ya presencial, estamos en la nueva normalidad y sí me gustaría que hubiera un poco más de participación. Entonces, si hay dudas, con mucho gusto, las vamos a resolver. Y bueno, les digo un poquito de Centros de Integración Femenil. Nosotros somos una institución que antes de la pandemia estábamos trabajando con todo lo que tenía que ver con prevención y tratamiento de adicciones. Y obviamente toda la comorbilidad asociada a las adicciones. Si tenía que haber una situación, un trastorno de salud mental asociado al consumo de sustancias. Justo con la pandemia, nosotros empezamos a abrirnos a trabajar solamente también con salud. No solo esta cuestión de la comorbilidad asociada al consumo de sustancias tóxicas. Entonces ahora nosotros estamos trabajando con salud mental y adicciones. Entonces, nos hemos abierto a que si tenemos personas o pacientes que buscan ayuda terapéutica solamente por un trastorno de personalidad o una situación asociada a una situación mental, por ejemplo, ansiedad, depresión y demás, los podemos atender sin necesidad de que exista un consumo de alguna sustancia tóxica como tabaco, alcohol o drogas ilegales. Entonces, porque todo el mundo nos identificaba como centros, trabaja con adicciones. Entonces, a partir de la pandemia estamos trabajando ya con salud mental también, ¿vale? Por si ustedes necesitan apoyo o conocen a alguien, también pueden mandarlo con nosotros. Entonces, vamos a hablar de perspectiva de género. Antes de empezar, me gustaría que nosotros esperamos que nosotros todos vamos a ver cosas que estamos acostumbrados a verlas y que nos han dicho cómo son, ¿no? Las vemos y creemos en ellas porque nos han dicho cómo son, ¿sale? Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿qué es esto? ¿Qué miran ahí? Fuerte, para que yo los escuche. Esferas. Un yoyo. Un yoyo. Una lupa. Un papalote. Un papalote. Un sartén. Un sartén. Una paleta. Efectivamente, ¿y alguien puede decir que no son eso? ¿No, verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas y a creer en ellas. Porque eso nos han dicho que son. Entonces, ¿qué es esto? Ok. Son 3 mariachis haciendo pipí vistos desde arriba. El primero está haciendo lo suyo, el segundo le está contando un chiste al de al lado y el de al lado se está riendo del chiste. ¿Y es cierto o no es cierto? Sí, ¿verdad? Porque tiene que ver con eso que nos han dicho que son las cosas. ¿Vale? Eso son las creencias. Y las creencias van a ser la forma en que nosotros enfocamos la vida y la vamos a experimentar cada uno de nosotros. Desde la teoría del constructivismo social, dice que nosotros somos una construcción social a partir del lenguaje, de todo lo que nos han dicho que somos. Entonces, ¿a mí qué me han dicho que es Roxana? Pues que soy una mujer, ¿no? Que soy inteligente, que me pueden decir que soy bonita, me pueden decir que puedo hacer cosas, que tengo habilidades. Y justamente eso es lo que a mí me va a ir construyendo para que yo empiece a enfocar y experimentar la vida. Esas son las creencias. Y entonces, las creencias, desde un lenguaje muy popular, va a ser la manera en cómo nos tomamos las cosas, cómo las vamos a valorar e interpretar, pero subjetivamente. Por eso es que yo no puedo decir que no sea cierto que alguien vio un sartén o que vio un yoyo. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Yo dije que eran 3 mariachis, pero el que vio el yoyo dice, yo vi un yoyo y a mí no me sacan de ahí. ¿Sale? Ya desde la parte psicológica, en el lenguaje psicológico, va a ser cómo organizamos nosotros las experiencias en forma de significados personales que van a guiar justamente nuestra conducta, emociones, deseos y metas personales. Entonces es cómo vamos a organizar acá
todo esto que nos han dicho en la vida, ¿vale? Y entonces las creencias sí están localizadas en el cerebro, están en los circuitos neuronales. Se van allá, donde está la memoria, ¿sale? Y va a ser el resultado del desarrollo biológico, pero también de las experiencias de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos nosotros? Por ensayo y error. ¿Cómo aprendimos a caminar? Pues nos empezábamos a parar y nos agarrábamos. Y entonces yo me soltaba y me caía. Ya aprendí que no me tengo que soltar, porque todavía no, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener estas creencias a partir de esto. Y ahí se van a ir constituyendo los significados que cada persona tiene del mundo y de sí mismo. Por eso es que somos una construcción, porque nos han construido con todos estos significados. Cuando se habla de mente, se va a hablar del funcionamiento de los esquemas en forma de fenómenos como conocimiento, memoria, deseos, sentimientos y conductas. Y todo esto es lo que va a integrar la perspectiva de género. Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras conductas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? ¿No hay dudas? Estos esquemas cognitivos, estos esquemas de pensamiento, se van a desarrollar desde que nosotros nacemos más o menos hasta los 3 o 4 años aproximadamente. Y van a estar cargadas de muchas escenas de afecto a partir de la vinculación con los padres. Entonces, el vínculo primario son papá y mamá. Y es de donde nosotros vamos a aprender. Las primeras cargas tienen que ver con ellos. La relación que yo establezco con papá y mamá. Por eso es tan significativa esa relación. Si nosotros nos vamos a hace algunas décadas, ¿quién era el principal vínculo? La mamá, ¿no? La convivencia era más con la mamá. De hecho, los papás, ¿cuál era la función? Trabajar, ¿no? Sin embargo, dentro del cambio de esta perspectiva de género, los papás empiezan a tener un vínculo más cercano con los hijos y empiezan a participar más en la educación. ¿De qué manera? En la convivencia. No solo ya trabajan, ya tienen otras funciones, ya cambian pañales, ya bañan a los hijos. Digo, si nosotros nos vamos a como fuimos educados algunos de nosotros, nuestros papás nunca jugaron con nosotros, nunca nos cambiaron un pañal, ¿no? ¿Por qué? Porque no era una función. Y ahorita vamos a ver desde la perspectiva de género cuáles son las funciones que se asignaban y cómo ha ido modificándose un poquito. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a ir construyendo mentalmente estas experiencias, como en forma de imágenes o escenas sobre todos estos acontecimientos repetitivos, ¿vale? Y que van a ser la base de mi personalidad. Pues desde ahí yo ya estoy conformando una personalidad. En la adolescencia es donde se va a culminar esta conformación de identidad y personalidad, pero empiezan las bases desde la niñez, desde que somos bebecitos. ¿Vale? Nosotros no vamos a ser conscientes de estas creencias. O sea, no es que me digan, a ver, que yo diga, ay, a ver, Roxana, tu mamá te dijo que tú tenías que lavar trastes. No, mi mamá no me dijo así, me lo dijo de otra manera. ¿Cuándo es cuando yo me doy cuenta de estas creencias? Pues cuando hay efectos emocionales. Y entonces, ¿cómo me siento? Y bueno, por lo regular, muchas personas no nos vamos a percatar de esto solamente mediante los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Los pensamientos automáticos es todo lo que nosotros vamos a pensar a partir de situaciones que vivimos. Van a ser flashazos, van a ser taquigráficos, son cortitos, pero son creídos a pesar de no tener bases. Y me voy a ir al ejemplo de las adicciones. ¿Cuál es un pensamiento automático en un consumidor? Si me doy un toque no pasa nada. Ese es un pensamiento automático. Porque sí pasan muchas cosas. Si yo me voy a un pensamiento de una mamá con una codependencia o una coadicción hacia un consumidor, un pensamiento es: yo todo lo que he dado por mis hijos y cómo me pagan.
drogándose. Uh-huh. Yo que he hecho todo por ellos. ¿Sale? Esos son pensamientos automáticos y son creídos. Pero además, esos pensamientos automáticos me van a llevar a tener emociones. Digo, en algún otro momento podemos hablar de las emociones. Es un tema muy interesante porque además, con lo de la pandemia, nuestras emociones están todas alteradas, ¿no? Pero, ante una situación, va a venir ese pensamiento automático, ese fracaso, va a venir una emoción y va a venir una conducta. Y si yo no tengo claros esos pensamientos automáticos y los trabajo, mis pensamientos van a provocar emociones negativas como el pensamiento y mi conducta, ¿cuál va a ser? Negativa. Si me voy a un ejemplo cotidiano, yo voy manejando y yo voy acá muy padre y de pronto se me mete alguien, ¿cuál es un pensamiento? ¿Qué pensarían si ustedes van manejando tranquilamente y de pronto alguien se les mete? ¿Cuál es un pensamiento? Inconsciente. Es un inconsciente. Loco. ¿Qué otra cosa? Lleva mucha prisa. ¿Cómo? Es un tal por cual. Es un tal por cual, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Y cuál es mi pensamiento, mi emoción? Enojo, ¿no? ¿Y cuál es mi conducta? Agresiva. ¿Cómo? Sí, es ser agresivo. Ok, ¿qué le digo? Ta, 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 ¿no? O le aviento yo el coche. Le va dando piques. Ok, le voy dando piques. Y hemos llegado a tener incidentes ya muy delicados donde se bajan y se dan en la torre, ¿no? Si yo analizo ese pensamiento, así en un segundo digo, está loco, ¿qué le pasa? ¿No? Yo digo, a ver, a lo mejor lleva prisa y no se dio cuenta. A lo mejor está enojado y anda buscando con quién desquitarse. Mi emoción de enojo se va a quitar, no se va a quitar, pero viene una emoción positiva. Y a lo mejor el enojo puedo usarlo como una situación adaptativa. Y entonces digo, a ver, espera, esto es una situación de riesgo. Y el enojo me puede llevar ¿a qué? A decir, no, establece un límite. Y entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Pues que le pase, ¿no? A lo mejor me freno, me cambio de carril. Ajá. Entonces, ahí, justamente estos pensamientos me pueden ayudar a cambiar mis conductas. ¿Vale? Por eso son tan importantes. Y entonces van a ser justamente las ventanas por donde se van a asomar estas creencias. Si yo le aviento el coche, si yo empiezo a pelearme, tiene que ver con una experiencia previa. Digo, si yo soy hombre, ¿qué me han enseñado como hombre? Que no me debo de qué? De dejar, ¿no? Si yo soy mujer y el otro me avienta el coche y además me dice, vieja, ta, 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 ta. ¿Cuál es mi creencia? Que no digas nada. No digas nada, cállate. Es hombre, ¿no? No me debo de dejar, me debo de dejar. O al contrario, también, ¿no? Puede ser que mi creencia sea de, no te dejes de los hombres. Así es. ¿Sí? Todas esas son creencias, justamente. ¿Sale? ¿Pues va quedando claro esto de las creencias? Ok. Y entonces, el entorno cultural es el que nos va a preparar. ¿Cómo? Pues con toda la educación que vamos a recibir desde niños. Ajá. En la familia, en la escuela, en la iglesia. Y entonces a todos nos han dicho que hay que portarnos bien, ¿no? Ser educados, amorosos, cumplir nuestras obligaciones, entre otras. Y estos aspectos tenían un gran peso, sobre todo en las mujeres, ¿eh? Porque a las mujeres, ¿a qué nos enseñan? A ser lindas, amorosas, a estar disponibles. Digo, ahora no tenemos aquí a las chavitas, pero tenemos dos jóvenes, ¿no? No sé quién sea más abajo de 30 años. Quien sea abajo de 30 años, ¿cómo miran todo esto? ¿No? Los que estamos de 50 para arriba nos educaron de otra manera, ¿no? ¿Qué nos decían? Calladita te ves más bonita, tienes que estar en tu casa, tienes que cumplir con tus actividades. Y ahorita vamos a ver este esquema.
¿Sale? Y entonces, aquí es justamente con estas actividades que se va a ir conformando el género. Ajá. Y el género se va a utilizar para señalar las características socialmente construidas que van a constituir la definición de lo masculino y lo femenino, pero desde la subjetividad. Ajá. Cuando hablamos de género tenemos que tener claro que es una subjetividad masculina y una subjetividad femenina. ¿Sale? Y entonces va a tener que ver con las culturas, y aquí, dependiendo de cada cultura, va a ser la red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores y conductas que van a diferenciarnos a los hombres de las mujeres. Ahorita vamos a ver que a las mujeres y a los hombres nos enseñan a pensar, a sentir y a actuar de diferente manera. Ajá. ¿Sale? Y esa es la perspectiva de género. Toda esta red de características y rasgos que nos van a decir cómo actuar. Y bueno, sin que nosotros nos demos cuenta, va a estar presente en la forma diferente de cómo vamos a actuar cotidianamente, tanto hombres como mujeres. Y bueno, todas esas representaciones que vamos a tener del mundo, ¿no? De nuestros encuentros, desencuentros, de aquellos impedimentos del goce. Ajá. Y del goce, ojo, de todo aquello que nos produce placer. ¿Y qué nos produce placer? Comer, dormir, bañarnos, hacer ejercicio, relaciones sexuales. Ajá. La sexualidad es todo lo que nos produce placer. Somos seres sexuados. Hay una diferencia entre sexo y sexualidad. ¿Sale? Pero no voy a meter tampoco en ese rollo porque ese es otro tema. ¿Vale? Y entonces aquí tiene que ver con todas esas necesidades individuales, de nuestros objetivos, del querer ser, de las negaciones y de nuestras carencias de pertenencia en todas esas vivencias de pertenencia. ¿Sale? A nosotros nos enseñan a tener grupos de pertenencia. Y para estar en esos grupos de pertenencia, justo tengo que cubrir una serie de conductas y actitudes. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que el género? Lo que va a determinar la identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidas a cierto género. Ajá. Y aquí la asignación y adquisición de una identidad va a ser mucho mayor que la carga genética, hormonal y biológica. Si yo soy mujer, bueno, no me voy a adelantar. Vámonos al esquema. Este esquema es muy tradicionalista. Ha habido algunas modificaciones, sin embargo, se van a dar cuenta que aún con todos los cambios que hemos tenido y tanto que hemos hablado de perspectiva de género y buscar la equidad de género, se siguen repitiendo algunos patrones, ¿vale? Y entonces, desde que esto tiene que ver desde una categoría de género. Cuando yo nazco, se me da una atribución de género. Ajá. ¿Cómo se da esa atribución? Cuando nace un niño, ¿qué decimos? ¿Es niña o es niño? Esa es la atribución de género. A partir de acá está determinado del núcleo de identidad. ¿Cuál es el núcleo de identidad? El sexo. ¿Es niña por qué? Por los genitales. Ajá. ¿Tiene vagina? Es niña. ¿Tiene pene? Es niño. Y entonces, ese es el núcleo de identidad, pertenece al grupo de las niñas, pertenece al grupo de los niños, por el sexo biológico. Pero, como pertenece al grupo de las niñas, se nos da un papel de género. Ajá. Y entonces, ese papel de género tiene que ver con una subjetividad, masculina o femenina, a partir del grupo al que pertenezco. Si tengo vagina, pertenezco al grupo de las niñas. Si tengo pene, pertenezco al grupo de los niños. Si tengo pene, no puedo pertenecer al grupo de las niñas. Entonces ya se nos está dando toda esa atribución de género, ¿vale? Y entonces se nos van a enseñar actividades. Desde lo femenino, a las mujeres, ¿qué nos enseñan? La maternidad. ¿Cómo nos enseñan la maternidad? Con las muñecas.
Con las muñecas. Cuida a tu nene, dale de comer, ya se durmió, báñalo. Y ahí estamos los niños jugando. No hacer mamás. ¿Sale? El goce sexual. A las mujeres no se nos permitía el goce sexual. ¿Para qué era el goce sexual? Para la procreación. Ajá. Ahora ya no es tanto eso. Ajá. Ahora ya también se nos permite. Pero hace 50 años, las mujeres cuando decían, es que no me gusta esa manera, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te dijo? No se nos permitía, ¿vale? La seducción. A las mujeres nos enseñan la seducción como una herramienta para obtener un beneficio. Cuando nosotros obtenemos lo que queremos, ya no andamos ahí de lindas, hermosas. Y justamente se nos enseñaba la seducción desde tienes que ser linda, amorosa, siempre tienes que estar disponible para los demás. Y entonces la generosidad. Entre más damos, más valemos. Por eso nos decían, tienes que educar a tus hijos en un ambiente cálido. Siempre tienes que estar disponible para los demás. Siempre son primero los demás. Digo, y algunas mamás que nos educaron a nosotros, probablemente nuestras abuelas también lo llegaron a hacer, que decían, yo no tengo hambre. No es que no tuvieran hambre, es que primero comían los demás. Y si alcanzaba, ya comía yo. Digo, yo fui educada con una familia, mis papás son de Jalisco. ¿No? Entonces, con todo un rollo bien tradicionalista, donde mis abuelas sí eran así, ¿no? Ellas eran dadoras, eran generosas, eran amorosas. ¿Y los hombres cómo eran? Viriles, fuertes, ¿no? A los hombres se les permitía la experiencia sexual antes del matrimonio. Y ahora ya ni se habla de eso. Hace 20, 30 décadas se dejó de hablar de, hace 3 décadas se dejó de hablar de virginidad, ¿no? Las mujeres no podíamos llegar con experiencias al matrimonio. De hecho, había comunidades, no sé si todavía, pero había comunidades en Oaxaca, donde las mujeres, los matrimonios cuando se casaban, el hombre tenía que salir y decir si la mujer era virgen. Y si no era virgen, podría deshacerse el matrimonio, si él decía no quiero. Todavía en pleno siglo XXI hay comunidades en África donde a las niñas en la menarca se les mutila clítoris, porque ellas no pueden gozar, solamente son para tener hijos, para procrear. Entonces por eso les digo, es un esquema muy tradicionalista, sin embargo todavía prevalecen muchas cosas, ¿sale? Entonces los hombres podían tener experiencias sexuales a través de la permisividad. Se nos daban funciones a la mujer de subordinación, procrear y proteger en un ambiente afectivo. Por eso decían, calladita te ves más bonita, no lo hagas enojar. ¿Qué le dijiste cuando se peleaban con los hombres? Y las mamás de las mujeres les decían, ¿por qué lo haces enojar? No le digas nada, ¿no? Por ahí decían, tú eres la catedral, las otras son capillitas, ¿no? Todos esos dichos, pues atentan contra la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ahora ya vimos que tenemos derecho a tener una equidad. ¿Sale? Dar educación en un ambiente cálido y placentero. ¿Vale? A los hombres, pues era el dominio. Ellos tenían que ser proveedores y protectores de la seguridad. Y eran protectores desde la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cuidar y proteger a su familia. Las mujeres se educaban en ambientes cálidos, protegían desde el afecto. Y eran los jefes de familia, a pesar de que muchas veces ni siquiera aportaban económicamente dinero a su casa. Yo recuerdo hace como 20 años, una ocasión llamaron a su casa y yo ya vivo con mi mamá, digo ya mi papá falleció hace algunos años, y entonces era una encuesta de Bancomer, ¿no? Y me dicen que si me pueden hacer una encuesta, no sé qué, y ya sí, bueno. Y ya me dicen, ¿cuántas personas viven en su casa? ¿No? Ya les digo. Y entonces me dicen,
jefe de familia. Y yo así de, si nada más vivimos 2 personas, ¿quién es el jefe de familia? Ellos esperaban que yo les dijera, pues que era un hombre, ¿no? Pues no. Uh-huh. Alguna vez recuerdo que una paciente que tenía su casa, vivía sola, tuvo un incidente con un vecino, ¿no? Porque ella estacionó su coche en un cajón que no estaban numerados y llegó el vecino y le dijo que quitara su coche. Y le dijo ella, ¿por qué? Dice, porque ese es mi lugar. Y le dice, pero no hay lugares asignados. Y entonces el hombre le dice, quiero hablar con su esposo. Entonces ella dice que se quedó así y le dijo, no tengo esposo y yo soy la dueña de la casa. Y entonces le digo, ¿qué hizo tu vecino? Y dice, se quedó así, con cara de sorprendido, se dio la vuelta y se fue. Así que me dice, yo no voy a discutir con una señora, ¿no? Si se fijan, eso justamente tiene que ver con todas estas creencias. Ajá. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces se nos van a dar premisas que nos van a hacer ser y accionar. ¿Sale? ¿Cuáles son las premisas? A las mujeres el cuidado por los otros. La autovaloración por el dar, ¿no? Entre más dos, más valgo. La tendencia a evitar el conflicto. Calladita te ves más bonita. A los hombres se les va a preparar para ser, fíjense, dominantes, agresivos, activos, independientes, competitivos, racionales, fuertes, valientes, seguros y dominantes. Ajá. Son los que se van a comer el mundo. ¿Vale? Si yo cumplo con todo ese papel que se me asignó, entonces voy a ser para los demás. Es la ley femenina. Si el hombre cumple con esa ley, es cambiar al mundo y a la familia. Cuando leo esto me suena a Pinky Cerebro, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿pero qué pasa si yo digo, si Roxana dice, no, puras hadas, yo no quiero casarme, no quiero tener hijos, quiero estudiar y quiero llegar a tener títulos y bla, bla, bla? Ah, no, pues estoy traicionando a mi yo, porque no fuiste educada para eso. ¿Han visto la película de La sonrisa de Mona Lisa? Con Julia Roberts. Es muy buena esa película porque retrata perfectamente bien todo esto. Y hay una frase, hay una alumna que trae un conflicto ahí, ¿no? Es una escuela donde a las chicas las enseñan a ser amas de casa. Y todas son muy inteligentes, pero no se les enseña a buscar una carrera, a explotar esa inteligencia. Es en la época de los 40, 50, 60. Y entonces, la alumna que trae todo este conflicto de género, escribe en la gaceta de la escuela. Y entonces está tan enojada de que ella no puede llegar a decirle a su mamá, no estoy de acuerdo con todo esto que me has enseñado, y yo quiero estudiar y quiero ser alguien, porque además ya estaba comprometida. Y se casa. Y entonces, está tan enojada que en la gaceta escribe que la maestra, es una maestra subversiva, que está enseñándoles a las alumnas a ir en contra del papel para el que nacimos. Imagínense toda esta carga tan grande que traemos desde la perspectiva de género. Es decir, nací para cumplir un papel y no tengo opción, cuando sí la hay, ¿no? Porque yo puedo decidir qué quiero en mi vida. Ajá. Mientras no transgreda los derechos de los demás. ¿Vale? ¿Qué pasa con el hombre si transgrede su ley? Pues va a haber una serie de situaciones y se va a justificar. ¿Por qué los hombres consumen drogas? Pues pobre, no puede. Tiene que buscar. Pero si la mujer consume alguna sustancia porque no puede, porque trae una carga emocional, pues por eso no sirve como mamá, por eso no sirve, por eso no hace las cosas bien, es una borracha. ¿Sí? Desde ahí también hay una desigualdad. ¿Vale? Y si el hombre cumple, no transgrede esa ley, pues va a ser el triunfador. ¿Vale? Y entonces, si yo logro la individuación y el crecimiento personal, pues voy a ser egoísta y agresiva. Pero si el hombre cumple, pues va a ser un signo de madurez, de independencia y éxito. ¿Qué estamos luchando? ¿Por qué todo este rollo de la perspectiva de género? Para lograr esa equidad. Yo también tengo derecho
independencia, a tener éxito en mi vida. Ajá. Como muchos hombres también, porque aunque no lo crean, también hay muchos hombres que desde la perspectiva de género son violentados. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? A ver, una pregunta. Usted está basando todas sus hipótesis en el hecho de que la gente cree en cosas, ¿no? Ajá. Pero si a un niño se le enseña desde un principio a discutir cualquier cosa que se le dice, entonces tendría más posibilidades de desarrollarse más. Uh-huh. Ahora, yo lo que veo es que por ahí hay un papel idiota de la sociedad Uh-huh. que nos hace creer en dioses, que nos hace creer en el ratón de los dientes, en los reyes magos y en cosas que no pueden probarse y que no deben discutirse. Entonces, parece como si el problema estuviera en que basamos nuestra conducta en creencias, como usted está señalando. Entonces, ¿qué no basta decir que tenemos que hacer que la gente piense más, se desarrolle más su pensamiento crítico, Uh-huh. en lugar de aceptar las creencias como cosas hechas? Sí, de hecho, yo cuando hablo de creencias no solo hablo de creencias religiosas, hablo de creencias en todo, cómo nos enseñan a pensar, a actuar y a sentir. Las creencias van más allá de una cuestión religiosa. Ajá. A mí una creencia es, a ver, y se lo voy a poner así. A mí, una creencia que yo tengo respecto a la amistad. Mi creencia es que cuando yo digo que una persona es mi amiga, siempre debe de estar ahí para mí cuando yo lo necesite, a la hora que lo necesite. Y si hoy en la noche tengo un problema, bueno, voy a poner un problema real, se me cayó el sabón de mi casa, ¿no? Y entonces me quedé con la puerta así. Y entonces mi creencia es que yo le tengo que hablar a Iván, ¿no? Mi compañero, porque es mi amigo y somos muy cuates. Y él me ha dicho, yo voy a estar Rox cuando ahí tú quieras, a la hora que quieras para apoyarte. Y entonces yo le digo, Iván, se me cayó la puerta, estoy aquí deteniéndola, ¿puedes venir corriendo? Y Iván está en una situación que no puede dejar. Y entonces me dice, ay Rox, qué pena, déjame ver si puedo hacer todo lo posible. Y yo digo, no, se pasa de listo, si dice que es mi amigo. Esa es una creencia. Yo por eso hablaba de que las creencias tienen que ver cómo tomamos y percibimos el mundo desde una manera subjetiva, no desde las creencias religiosas. Ajá. Yo no hablo de creencias religiosas. Yo lo que dije es que hay que desarrollar el pensamiento crítico. Sí. Desde que son chiquitos los niños. Sí. De otra manera, si se les enseña a creer de nuevo en el ratón de los dientes, en los reyes magos, en que se va a ir al infierno si se porta mal, pues estamos fregados. Sí, el problema es que nosotros estamos luchando con todo un patrón de conducta aprendido, transgeneracional, que nos está costando mucho trabajo que cambiemos. ¿Por qué? Porque tenemos una educación. ¿Quién educa a una persona? La familia, la escuela, la religión, la sociedad. Toda una sociedad educa a una persona. A una persona. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar todo eso? Reeducar a la sociedad. Pero está complicado, ¿no? Cuando puso la lámina donde dice el género, ahí dice una frase muy importante, que es la conducta que es construida socialmente. Y eso es lo que está indicando. Exactamente. Uh-huh. Es el anterior, creo que es el anterior. Donde dice género, hasta arriba. Más adelante, Carlos. Ahí. No, esa frase. Aquí. Ahí ¿No? dice identidad y comportamiento. No, incluso está atrás. Otra. Otra más. Aquí. Socialmente Todas sus construida. características socialmente construidas. Y es eso.
exacto, nos construye toda una sociedad. ¿Qué tengo que cambiar? Sí, porque nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, no me acuerdo si aquí dimos una plática el año pasado sobre inteligencia emocional, ¿no, verdad? Nosotros estamos trabajando mucho sobre todas las habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? Comunicación asertiva. La asertividad tiene que ver con los 3 estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. Ajá. ¿Cómo nos comunicamos? Estamos hablando de resiliencia. ¿Qué tanto yo he logrado generar una resiliencia para estar en todos estos ambientes adversos socialmente y poder salir adelante? El término de resiliencia es un término que es físico y la psicología lo acuñamos para poder explicar cómo somos resilientes a todo lo que vivimos. Un cuerpo resiliente es aquel que rebota y rechaza condiciones adversas. Nosotros somos seres resilientes también. Nosotros, ¿por qué hay familias donde viven en unas situaciones adversas complicadas y hay quienes no consumen sustancias? Yo he tenido familias donde hay 4 consumidores y uno no. Y uno dice, ¿qué pasó con esa persona? Fue resiliente, logró salir. ¿Sale? ¿Qué estamos trabajando también? Justo, pensamiento crítico. ¿Qué tanto estamos desarrollando esta capacidad para poder pensar, analizar, reflexionar, tomar mis propias decisiones? También trabajamos toma de decisiones. También trabajamos con autoestima. ¿Qué tanto yo tengo esa capacidad de decir, soy una persona que vale, que yo misma me miro como valiosa, que tengo una buena autoseguridad, que tengo una buena autovaloración, que tengo un buen autoconocimiento y un autoconcepto mío? ¿Por qué? Porque ustedes hagan una encuesta con sus alumnos y pregúntenles qué tanto se conocen. Y nada más pregúntenles 5 cualidades y 5 habilidades. Y a veces ni siquiera llegan a analizar esas 5. Para nosotros es bien importante trabajar con todos los factores protectores que tienen que ver con todas las habilidades socioemocionales. Estamos trabajando mucho sobre emociones. ¿Por qué? Porque las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son adaptativas o son desadaptativas. Pero tiene que ver con todo esto. ¿Cómo nos han construido socialmente? ¿Qué me han dicho que tengo que hacer y cómo tengo que actuar? Sí, para cambiarlo tengo que cambiar la sociedad completa. ¿Pero cómo le hago? Una pregunta. Usted ya planteó ahí el esquema de género que nos asignan socialmente, o que tradicionalmente se ha asignado a lo largo del tiempo. Una persona, sea hombre, sea mujer, como se identifique, ¿cómo puede observarse a sí mismo o a sí misma en qué asociaciones tiene? Es decir, cómo uno se analiza o cómo uno llega a darse cuenta qué costumbres, qué construcción tuvo socialmente y qué tipo de examen, no sé, de comportamiento, las palabras que dice, o sea, qué tiene que hacer una persona para llegar a contrastar lo que es, lo que piensa, lo que cree con la perspectiva de género. ¿Cómo fuimos educados? Cuando yo empiezo a darme cuenta de que hay conductas que no me gustan o que no son favorables o que no me están ayudando a tener relaciones interpersonales sanas, entonces yo tengo que cuestionarme a ver cómo fui educada. Y entonces tengo que ver todos esos patrones de conducta. Sí, lo que comentaba es, por ejemplo, yo soy una persona que tiene conductas a lo mejor agresivas hacia el otro género, las que sean, pero he estado viviendo en una sociedad o en un entorno familiar, ideológico, religioso, lo que sea, que favorece mi comportamiento. Entonces, como yo estoy inmerso o inmersa en este entorno social, yo no lo voy a poder notar. Entonces, uno como persona individual, ¿qué tiene que hacer para darse cuenta y contrastar este comportamiento de vida que he tenido a lo largo de mi vida, por años, con algo que tiene que favorecer a la equidad de género? Pues primero, mirar que lo que estoy viviendo no es adecuado o que es algo que no, cuando me empieza a generar alguna problemática. Porque si yo no miro ningún problema, pues no voy a darme cuenta. Pero cuando yo empiezo a tener problemas con los demás en mi interacción,
Entonces puedo decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y cuestionarme. ¿Dónde me lo puedo cuestionar? Pues tal vez en un proceso terapéutico. ¿Qué hacemos nosotros en la prevención? Nosotros no solo damos pláticas, también hacemos talleres. Y hacemos talleres con diferentes temáticas, donde las personas puedan ir analizando y a ver cómo me estoy comportando. Por ejemplo, a nivel preventivo tenemos un taller justo desde la perspectiva de género, pero que se trabaja solamente mujeres o solamente hombres. Y entonces ahí se revisa todo esto y no es y la persona no va porque tenga que diga yo tengo un problema con el género, con mis conductas y actitudes de género y estoy en contra de que me digan que puedo como mujer puedo ir y trabajar, no, sino simplemente para ver cómo hemos sido construidos a través de todo este lenguaje que nos han dicho. Desde la teoría narrativa dice que nosotros estamos construidos a partir del lenguaje. Somos una construcción. ¿Qué nos han dicho? Que nos han dicho que somos como mujeres y como hombres. Dame la que sigue del esquema. Y entonces a partir de ahí yo voy conformando. Pero también es, ¿qué me conforma? Los patrones de conducta, ¿no? Desde que se me asignan colores, juguetes, ropa, actividades. ¿Qué me han dicho? ¿Qué tengo que jugar como niña? Muñecas. ¿Dónde tengo que estar como niña? En la cocina. ¿Sale? ¿Qué actividad, qué ropa usar? ¿No? Pero además también, esto que mencionaba el maestro, ¿no? ¿Cómo debo de pensar, cómo debo sentir, cómo debo de actuar? Y llega un momento en que yo puedo decir, a ver, no me gusta todo esto que me están diciendo. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues ir y buscar ayuda para poder trabajar, porque tampoco me puedo poner yo sola en contra del mundo. Y decir, ahora se va a hacer como Roxana diga, no. Yo tengo que empezar por mí. Y entonces la teoría de los sistemas dice que si yo empiezo por mí, voy a impactar a los demás, ¿no? En la psicología hemos adoptado muchas teorías, ¿no? Justo ¿por qué? Porque hemos visto que nosotros somos un sistema. Una familia es un sistema conformado por subsistemas. Y entonces, si alguien se muere en una familia, impacta a los demás. Si yo ya me di cuenta que hay cosas que no son favorables en el entorno donde estoy, ya sea en la familia, en la escuela, en el trabajo, y empiezo a hacer cambios, voy a impactar. Pero para lograr eso, pues bueno, a veces hay necesidad de ir a un proceso terapéutico. Pero justamente cuando nosotros hicimos un proceso terapéutico, la gente a veces se espanta y dice, yo ir al psicólogo, pues si no estoy loco. No, es porque a veces no entendemos todo esto que nos está pasando. Y no es tan fácil, de verdad, créanme, que cambiar toda esta perspectiva de género a nivel individual no es fácil. El género es como una segunda piel. Quítense la piel. Es muy doloroso. Y entonces entender cómo fui construida como mujer, como persona, en una cultura machista, es doloroso, ¿no? Porque yo tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Digo, y hablando como mujer, no sé si un hombre quiere decir todo lo que vive, ¿no? En una cultura donde se les exige tanto a los hombres. Esto de no exprese sentimientos, ¿qué hago con todo lo que siento? ¿Por qué nos enfermamos? Porque todo literalmente nos lo tragamos. Por ahí dicen que lo que el cuerpo la boca calla, el cuerpo lo habla, ¿no? Empiezo a enfermar, a somatizar. ¿Por qué? Porque es como un contenedor. Si se llena de agua y no le saco el agua por algún lado, se va a acabar tirando. Se va a desbordar. Así son las emociones. Por eso es que nosotros estamos muy interesados en trabajar con emociones, con todas estas habilidades socioemocionales. Bueno, esto ya lo hablamos, del rol de género.
Y bueno, ¿qué pasa si yo no empiezo a trabajar todo esto? Obviamente va a haber depresión y algo que se llama desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida es, así son las cosas. Así son, así han sido, así tienen que seguir siendo. Y ya no hago nada. No, yo puedo cambiar. Empezando por mí. No voy a ir y decir, quiero cambiar a todo el Politécnico. No. Cada uno de ustedes, ¿qué quiere hacer para sí mismo? ¿No? Digo, si es que quieren. ¿No? ¿Sale? Y bueno, nunca es tarde para cambiar. ¿Sale? Esta es nuestra dirección, nuestro teléfono, la página web de Centros de Integración Juvenil. Tenemos mucha información. Tenemos una biblioteca virtual a la que el público en general puede acceder. Nosotros, nuestra página de Facebook es CIJ Gustavo Madero Norte. Todos los días subimos información sobre prevención de adicciones, sobre trastornos de salud mental, ¿no? Damos alternativas, por ejemplo, nosotros tenemos curso de primavera, verano e invierno, y nuestro curso de primavera va a ser la semana del 11 de abril. Van a ser 6 días en las 2 semanas de vacaciones de los niños. Nuestra población para estos cursos son de 6 a 14 años. Estamos planeando hacerlo presencial y virtual, las dos modalidades. Bueno, también trabajamos con la población estudiantil, damos pláticas a los estudiantes, hacemos talleres, ¿no? De los que ustedes quieran. Si les interesa, si quieren que trabajemos con su población, con ustedes mismos. Por ahí tenemos algunos círculos de lectura para los docentes, ¿no? Porque también es importante trabajar con ustedes. Nosotros hacemos un trabajo integral. Buscamos trabajar con los alumnos, con los docentes administrativos, pero también con los padres de familia, ¿no? Por ahí en algunas escuelas del Poli hemos trabajado con talleres para papás en años anteriores a la pandemia. Entonces, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? Gracias, maestra. Quiero saber, por ejemplo, a qué apunta, digamos, las nuevas perspectivas de género, puesto que se cuestiona, digamos, ¿no? Que lo que aprende, lo que se le enseña a un niño para que se vuelva hombre y lo que se le enseña a una niña, pues tradicionalmente eran ciertos roles, ¿no? Y bueno, si vamos a cuestionar eso, no necesariamente ahora tenemos que darle a la niña muñecas, sino también a lo mejor cochecitos, y al niño no necesariamente cochecitos, sino muñecas. Entonces, ¿hacia dónde vamos en esta perspectiva de género a la hora, por ejemplo, decirle a una persona con genitales masculinos, decirle hombre, y a una persona con genitales femeninos, decirle mujer? ¿Qué sentido tiene ahora eso, cuando ya no nos distingue otra cosa, digamos? ¿O hacia dónde apunta esta perspectiva de género? ¿Va a existir o apunta a que no haya diferencia entre un hombre y una mujer desde fuera de los genitales, digamos? Es que no podemos hablar de que no haya diferencias, sí hay diferencias, y justo las hay biológicamente hablando. No estamos constituidos biológicamente de la misma manera y tenemos funciones biológicas diferentes. Por eso no podemos hablar de igualdad, por eso hablamos de equidad, porque tenemos las mismas oportunidades. Yo tengo las mismas oportunidades para acceder a puestos laborables. La otra parte, ya estamos hablando de condiciones sexuales diferentes, o condiciones, bueno, antes era preferencia sexual, ¿no? Ahora es una condición sexual diferente. Cuando yo me visualizo como mujer, queriendo tener características masculinas, ¿no? De hecho, tengo características masculinas, todos tenemos un poco de masculinidad y un poco de feminidad, ¿no? De hecho, nosotros cuando nacemos tenemos una etapa donde estamos en contra por ejemplo, las niñas, odiamos a las mujeres, ¿no? Principalmente a nuestra madre, porque queremos a nuestro padre, y vemos a las mujeres como rivales. Sin embargo, nos vamos a identificar con la parte femenina para poder conceptualizarme como mujer, con toda esta construcción, no solamente con la parte genital. Ajá. Y entonces, nosotros decimos que es como una homosexualidad, una etapa de homosexualidad, porque las niñas somos bien padres, somos bien lindas, todas somos amigas, y los niños son bien feos, bien groseros, y no quiero verlos.
Y en la adolescencia viene una segunda identidad sexual, donde yo defino mi condición sexual. Ajá. Y entonces empiezo a ver que los niños no están tan feos, ni son tan payasos, ¿no? Y los niños dicen, ay, las niñas no son tan tontas, ¿sí? Entonces, hablar de género va mucho más allá. Es toda esta construcción que hacen de nosotros, social, cultural, mente hablando. Ajá. Entonces, a veces usamos los temas o las temáticas a nuestra conveniencia, pero hablar de perspectiva de género no es tan fácil. No es decir, estas nuevas situaciones que ahora, ¿cómo vamos? No, hay que educar a las personas con un pensamiento crítico, como dice el maestro, donde yo pueda tomar decisiones, pero además que esas decisiones no afecten a los demás. Las mujeres tenemos derecho a pedir muchas cosas, sí, pero no a transgredir a los derechos de los demás. Los hombres tienen derecho a cambiar también, sí, sin transgredir los derechos de los demás. Digo, podemos hablar de perspectiva de género y violencia de género. Sin embargo, pues es un tema que es súper enorme para tocarlo en una hora. Ajá. Aquí lo que tenemos que tener claro es que debemos de educar a las personas con toda una apertura a tomar decisiones que nos hagan sentir bien y ser felices, porque esa es la finalidad del ser humano. No hay una felicidad constante, pero los momentos de felicidad que yo pueda tener, debo de trabajar para mantenerlos. Ajá. ¿Y cómo? Pues con todo esto, entender cómo fui construida como mujer. Y si hay algo que no me gusta, buscar cambiarlo, modificarlo para mi propio bienestar, sin lastimar. Que justamente la asertividad tiene que ver con eso. ¿Cómo le digo al otro que lo que hace no me gusta sin decirle feamente que no me gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay que trabajar mucho en esta cuestión. No es que yo le diga a la niña que ya no puede jugar con muñecas, sí puede jugar con muñecas, pero también puede jugar con carritos. Ajá. No es que yo le diga, no, si no tengas hijos, no. ¿Quieres tener hijos? Tenlos. Pero también si no quieres tenerlos, no los tengas. Ajá. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres tener una profesión? ¿Quieres tener maestría, doctorado? Lucha por hacerlo. Pero si también no quieres estudiar y casarte, vean la película de la sonrisa de Mona Lisa. Justamente hay una chica que es tan inteligente que la maestra la metía para estudiar leyes y ella dice, sí quiero, pero de pronto dice no. Estoy consciente de que yo quiero casarme, quiero formar un hogar, un matrimonio, ser feliz con mi novio porque sí, nos queremos mucho, y decide casarse y no estudiar. Cuando aplicó y se quedó en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y la otra chica que dice, tengo mi novio, me caso, aún estando en la escuela, y de pronto se da cuenta que ella no quiere ni casarse. Y entonces acaba divorciándose, ¿no? Y en esa época el divorcio era bueno. Es una película muy buena que pareciera que es de una época distinta a la que estamos viviendo. Pero tiene mucho sentido de cómo estamos viviendo ahora y cómo debemos de educar a las nuevas generaciones para que tomen sus decisiones con mucha conciencia. Entonces, hablar de perspectiva de género, hay que tener claro que el género tiene que ver con esa construcción que hacen de nosotros social y culturalmente. Va mucho más allá de una cuestión biológica. ¿Vale? ¿Sí? Podemos trabajar un taller de perspectiva de género. Son 10 sesiones. Y podemos yo un día me aventé a trabajarlo mixto. Se supone que todo el modelo que tenemos es para trabajarlo mujeres separado de hombres. Y yo me aventé a trabajarlo hombres con mujeres las mismas temáticas y fue algo muy padre, porque logramos entender muchas cosas. Entonces, pues si gustan podemos planearlo y trabajamos el taller se llama son grupos psicoeducativos de reflexión con perspectiva de género. Bueno, sí, yo creo que sí, la parte donde debe de haber, ¿no? Respeto, ¿no? Por los demás, yo creo que eso sí hay consenso, ¿no? En que no, pues, o sea, hacer lo que uno quiere sin molestar a los demás y al revés, ¿no? No
acceso en igualdad de oportunidades a las cosas. Creo que en eso sí es un consenso. A lo que, digamos, me refería es digamos, a lo que apunta, digamos, la academia acerca del género, precisamente, porque ahorita ni siquiera ya hay una batalla porque sea de hombre o mujer, ¿no? Que uno no sabe si están así, o sea, porque ya cualquier persona tiene derecho a decirse, no, pues yo, o sea, yo sé, a lo mejor, no, nací hombre, pero ahora yo soy mujer y, ¿no? Me maquillo y todo y me tienen que llamar mujer. Y hay personas que dicen, no, yo no soy ni siquiera binario, y no me puedo ni clasificar ni hombre ni mujer, soy no binario, ¿no? Y otras personas pueden decir, bueno, lo que pasa es que soy, o sea, nací con genitales hombre, pero yo me considero, no como los demás, sino bisexual, y así empezamos, ¿no? A llenar como de letritas, ¿no? ¿No? De la comunidad LGBTTNB, y a lo que voy es de que académicamente, entonces, digamos, debido a la parte cultural solamente del género, porque bueno, cuando yo era chico, pues yo llegué a conocer chicas que eran más fuertes y más aguerridas que yo, hasta con la voz más potente, ¿no? Entonces, a veces el físico ni siquiera es garantía de que podamos asignar un género, ¿no? Pero fuera, digamos, de lo físico, académicamente, hacia donde apuntamos, a que el género no tenga sentido, es decir, si yo, como gente, ¿no? O sea, que puede haber nacido hombre como yo y se viste de mujer y dice ahora soy mujer, eso tiene, o sea, académicamente tiene sentido el género porque está, bueno, desde el punto de vista de los que nos creemos, digamos, a la antigua, pues es un hombre vestido de mujer, pero ellos no se ven así y a veces ni siquiera pues no quiero decir les acomoda, ¿no? A lo mejor es muy agresivo decir. ¿Se sienten bien? Sino, pero a veces ni siquiera dicen, no, pues que tampoco me digas ni hombre ni mujer, ¿no? Soy no sin género, ¿no? O sea, ni siquiera no binario, sin género. Entonces, cuando te refieres a mí, o a la gente como yo, dime todes, ¿no? O nosotres. Entonces, ya uno, ahora sí que a veces no sé, o sea, no sabe uno si uno está agrediéndolo por ser insensible, desconocer, o uno se siente agredido porque tiene uno que aprenderse ahora como nuevo idioma. Pero a lo que voy es de que la academia, ¿qué nos dice? O sea, ¿hacia qué apunta y qué consideran positivo? ¿Tiene sentido los géneros en adelante? O sea, ¿hacia dónde vamos culturalmente? No físicamente, no en derechos de igualdad, porque en eso no hay problema. Yo, la mayoría de la sociedad no entiende esa parte, pero me refiero hacia los géneros, ¿no? Aquí hay una situación. Esto de todes, el escribir con el arroba, con la X y demás, híjole, es un tema donde uno dice, bueno, a ver, tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Desde la teoría solo está la perspectiva masculina y femenina. No hay de otra. Ya el lenguaje es otra cuestión, ¿no? Y toda esta visualización de las personas que de yo soy binario, no soy binario. Digo, hay quienes dicen ni siquiera yo soy asexual, ¿no? Ni siquiera se miran como sexuados. Entonces, ahí eso ya tiene que ver con el lenguaje. Tienen todo el respeto, ¿no? Por ejemplo, nosotros como institución todavía no tenemos ninguna indicación de en todo lo que hacemos poner el todes, por ejemplo. Ajá. Entonces, hay un gran conflicto porque hay quienes dicen, pues es que ya tienes que incluirlo, pero no, pues hay normas, ¿no? Y entonces nosotros institucionalmente, desde la perspectiva, de la situación de salud, no se nos ha dado ninguna indicación de hacer toda esta inclusión del lenguaje, porque eso es lenguaje. El género está muy claro, es masculino y femenino, y tiene que ver con características aprendidas, comportamientos, conductas. Entonces, por eso es que hay toda una dinámica de no acuerdos en desde dónde yo puedo hablar de esto, desde dónde puedo poner esto, desde dónde puedo hacer esto, ¿no? Y esto de cada vez se le agrega una letra, yo es más, ni siquiera sé bien es la LGBT, no sé qué, ¿no? Me perdí porque ya hasta una Q tiene al final, creo, ¿no? Entonces,
son cuestiones que uno dice, a ver, entonces, ¿hasta dónde podemos establecer un límite de decir, espérate, ¿qué incluyes en esto de perspectiva de género? Ajá. ¿Y qué incluyes, qué no se incluye? Entonces, desde la parte teórica, solo es perspectiva masculina y femenina. Y tiene que ver con esas características culturalmente aprendidas, establecidas. Lo otro ya es otra situación, ¿no? Donde tendríamos que hablar de muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con, digo, desde el lenguaje, ¿no? Aún si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, ni siquiera se ha incluido el todes. Entonces, no puedo exigir que todo el mundo venga y me hable de todes. Ok, yo entiendo que tienes todo el derecho y el respeto a que se te trate. Y lo vimos el año pasado en una situación académica en una escuela, ¿no? Con una niña que te exigía y el compañero no la estaba transfiriendo a decirle niña. Pues eso es una niña, ¿no? Ajá. Sí. Yo tengo otra duda. Las personas se perciben de cierta forma y se les respeta por esa percepción. ¿Y por qué no se respeta a las personas que perciben a otras personas? ¿Por qué no se les respeta su percepción? Es decir, si yo veo a alguien como hombre, ¿por qué no se respeta mi percepción? ¿Por qué tengo que a fuerza aceptar la percepción que esa persona tiene de sí misma? Es que es justamente eso. O sea, eso sí es otro tema bien complicado y bien complejo, porque estamos hablando de percepciones y las percepciones son de cada quien. Yo no puedo obligar al otro a que perciba las cosas como yo las perciba, como las percibo. Justamente las creencias son eso, es cómo yo percibo y miro las cosas. Ajá. Pues ahí está el problema. No es problema, es respeto. Yo creo que, bueno, igual usted lo puede seguir persiguiendo, hombre, y yo creo que es totalmente válido. Lo que no se vale es la violencia. Ah, claro. El hecho de que yo lo perciba como hombre, vaya y lo mate y lo agreda. Yo creo que es lo que no se vale, ¿no? La violencia. El hecho de que ahora, si una mujer no quiere tener relaciones sexuales con alguien o no quiere llevar un estilo de vida con alguien, sea asesinada. Yo creo que eso es lo que no se vale, ¿no? La falta de respeto hacia el otro. El que yo no quiero estar contigo, pero que tú estás insistiendo en que tengo que estar contigo, eso es lo que no se vale. Ya te dije, no quiero, ¿no? Esas son las cosas a donde no. Y sí, que padre, que felices todos, ¿no? Sí. Pero la falta de respeto yo creo que es de lo que finalmente se trata. Si el mundo está cambiando, sí, va a seguir cambiando. Hablaban de la lengua. ¿Quién de aquí habla latín? ¿Quién de aquí habla náhuatl? No, nuestra lengua ha estado evolucionando, ha estado cambiando. Y va a seguir cambiando. ¿Dónde va a entrar el todes? En el momento en que la sociedad decida, vamos a decir todes. Mientras no. Mientras oficialmente, como lo menciona la maestra, ni modo, ocupamos todas o nosotros. Y si la comunidad va aceptando y me dice, falta que pongas ahí bienvenidas, ¿no? Porque somos bienvenidos y bienvenidas. ¿La comunidad lo acepta? Sí, ¿no? Qué bonito. Nos incluimos todos. Pero si no, pues no va a pasar. Así es. Eso depende de nosotros. Además, si en este momento yo vengo y digo bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿no? Y nadie dice, oiga, eso no está permitido y lo aceptan, bien, ¿no? Justo, el problema es eso, donde yo, desde esta perspectiva de género, no tengo un respeto. Una cosa es cómo fui yo construido, Roxana, cómo fui construida, y otra que yo quiera que todo el mundo sea construido como yo fui construido. Ajá. Porque entonces estoy transgrediendo. Yo puedo, por eso cuando me preguntaba de cómo me puedo dar cuenta, bueno, pues en un proceso, ¿no? Para yo entender cómo fui construida como mujer y entender que no puedo andar pidiéndole al mundo que hagan lo mismo que yo quiero que se hagan. ¿Traemos patrones de conducta? Sí. Porque son aprendidos y son culturalmente aprendidos. ¿Sale? La maestra y luego usted y ya, para irnos, porque creo que ya me pasé mucho tiempo. Ay, sí. A ver, otra vez.
que se perciben como, bueno, atletas que yo percibo como hombres, pero nada más yo. Pero ellos se perciben como mujeres. Se inscriben a las Olimpiadas, por ejemplo, y le ganan a todas las mujeres porque pues, tienen características físicas masculinas, son más fuertes, son más rápidos, etc. ¿Eso es justo? ¿Eso respeto? Tenemos que respetar a esa persona así cuando ella no respeta. Híjole, ahí es otro tema también. Y se lo voy a poner así. ¿Qué es justo y qué es justo para qué y para quién? ¿No? Y se lo voy a decir yo, estoy en un proceso en un seminario de titulación de doctorado. Hice un doctorado en ciencias forenses y entonces en el diplomado que estoy tomando, bueno, es un postdoctorado para titularme, y acabo de tener una materia de filosofía jurídica. Ajá. Y entonces el tema era el derecho y la moral. Y entonces estaba enfocado a cómo los jueces toman las decisiones para decir, eres culpable o eres inocente, ¿no? Y entonces hay toda una discusión filosófica porque habla desde, bueno, es más, desde Santo Tomás de Aquino, donde él decía que los jueces tienen una construcción, están construidos socialmente y traen una construcción de valores. Entonces, cuando un juez toma un veredicto, objetivamente, nunca, porque entran sus propias creencias, cómo fue construido. Y entonces si él dice, híjole, para mí esto es culpable por esto y por esto, y a lo mejor si alguien objetivo dice no. Entonces el juez determina si es culpable o inocente el otro a partir de sus propias construcciones. Entonces, hablar de justicia o injusticia, híjole, yo ni me metería en el tema porque tiene que ver con toda una cuestión filosófica, de moral. Pero a ver, un juez, independientemente de sus creencias personales, debe respetar la ley que tiene establecida la sociedad. Es decir, un juez no podría decirle a una mujer, tú no puedes abortar o vas a la cárcel cuando, por ejemplo, la Ciudad de México está permitiendo. Pero para que se permitiera tuvo que haber todo un proceso. Sí, pero estoy hablando del momento, de este momento, no de lo que pasó hace 1000 años. Es decir, el juez no puede poner sus valores morales por encima de la ley. Sí los pone. Pues sí, Sí los pone. Sí lo hace. Sí los pone. No debería, pero los pone. Y le acabo de decir, al final, En un Estado de Derecho eso no ocurre. ¿qué es un Estado de Derecho? ¿Desde dónde es un Estado de Derecho? O sea, son cuestiones muy complicadas donde yo la verdad creo que son temas No, donde... eso es no querer aceptar, eso no es querer aceptar la ley en México. Es otro rollo. Es otro tema completamente diferente. Es otro tema. Yo creo que estamos rebasando el tema. Así es. Y esto se presta a mucha discusión. Ajá. Yo creo que, por favor, centrémonos en lo que es. Y yo creo que ya estamos Así es. terminando. Entonces, la última pregunta. Sí, creo que la pregunta del compañero Ernesto iba más a nosotros como personal académico, atendemos grupos de personas. Entonces, para tratar con respeto a los integrantes de estos grupos, ¿cuál es la norma aceptada hasta el momento? Porque sabemos que estamos en una transición social. Esta transición social nos está llevando hacia un nuevo paradigma, una nueva cultura, como sociedad en general en el mundo. Entonces, de la cultura que traíamos generaciones previas, muchos estamos codificados en esa cultura. Entonces, vienen nuevas generaciones, hay una transición generacional, de estructura social, de paradigmas, de idea, de perspectiva de género, de equidad de género. Nosotros que fuimos construidos previamente, necesitamos llevar a cabo una deconstrucción. Entonces, estamos en esta deconstrucción, pero en el proceso para que nosotros podamos ser personas asertivas y tratar de forma asertiva a un grupo de personas que está a nuestro cargo, en este caso los estudiantes, necesitamos tener como un marco de referencia con el cual nosotros actuar de forma asertiva con todos. Entonces creo que la pregunta iba hacia allá. Nosotros como docentes, ¿qué estructura tomamos de base para poder dirigirnos a ellos? Por ejemplo, en mis clases yo les digo, cualquier compañero, compañera, persona que quiera participar, entonces todos se sienten incluidos.
para que se muestre el respeto, es decir, para que no estemos contribuyendo a la perspectiva de género previa y podamos construir o ir hacia una equidad de género. Entonces, el lenguaje, qué normativa nosotros nos rige, o sea, nosotros cómo podemos utilizar la perspectiva de género en este momento de forma adecuada. De inclusión, simplemente. No hay una norma como tal que establezca y diga yo tengo que hablar de esta manera, tengo que hablar de aquella. Simplemente hablamos de inclusión y con todos los derechos humanos de las personas. Por ahí hay 33 derechos humanos, que son los más básicos. Entonces, yo tengo que conocer esos derechos humanos y toda esta inclusión. Ajá. Pero ojo, la inclusión es todas, todos, ajá, porque ya la otra parte del lenguaje, todos y demás, habría que irlo trabajando para poderlo entender. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajarlo de una mejor manera? Hablamos de un cambio, ¿no? En mí. Para yo poder tener un cambio, una construcción diferente, primero tengo que deconstruir lo que yo aprendí, ¿no? Y eso lo habla la teoría del constructivismo social. Yo tengo que deconstruir todo este aprendizaje, ¿no? Entender cómo fui construida como mujer y entonces, a partir de lo que me sirva, reconstruirme. Es como tirar una casa y decir, a ver, de esta casa me van a servir esas ventanas, me va a servir ese mobiliario, me sirve este piso, pero el techo de plano no sirve, se lo voy a tirar. Entonces es lo mismo, yo tengo que analizar qué de lo que yo aprendí me es funcional, qué no, y lo hago a un lado, pero ese es un proceso, ¿no? Por eso yo hablaba de estos grupos psicoeducativos y de reflexión, donde la primera parte es justamente de construir toda esta arqueología de cómo fui construida como mujer o como hombre. La segunda parte es ir reconstruyéndome, ajá, para poder yo hacer un cambio en esta perspectiva de género. Y entonces, no sufrir todo lo que se vive o se sufre con este cambio. Ajá, porque puede ser doloroso para mí decir, híjole, ahora ¿cómo le hago para entender que no tengo que estar todo el día metida en mi casa y que tengo derecho a salir? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo hago? Justamente eso, tengo que trabajar en mi deconstrucción para yo poder entender y ayudar a toda esta población que trae completamente un cambio diferente en la perspectiva de género. Entonces, yo les ofrezco el taller psicoeducativo y de reflexión para que podamos ir trabajando como personas en esa deconstrucción. ¿Vale? Gracias. Agradecemos a la maestra Roxana por su plática. Les agradecemos también a todos ustedes el que hayan podido acompañarnos. Esperamos que esta es una primera plática organizada por la Red de Género para que empecemos todos a irnos formando, a irnos educando en materia de perspectiva de género. Creemos que es algo importante en la escuela el que todos podamos ir conociendo estos temas, el que podamos ir haciéndonos sensibles a ellos y podamos ir conociendo qué es lo que necesitamos ir trabajando de manera individual y obviamente de manera colectiva como escuela, como personal de la misma, y pues los estaremos invitando a más pláticas de este tipo para que podamos ir aprendiendo juntos acerca del tema en cuanto a la perspectiva de género. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Rox, y esperamos tenerte pronto. Gracias.